Ahora aparece. No hemos tocado nada, no hemos tocado nada, pero ya se le ve bien. Bueno, bienvenidos al episodio número 5 del vestuario. Ya sabéis que es este programa que tenemos aquí en el Club Deportivo Proas, en el que pues hablamos con gente sobre temas pues deportivos, un poquito también extradeportivos. En este caso toca hablar un poco de la psicología, ¿no? Y de los roles dentro de un equipo. Y tenemos con nosotros hoy a Samuel Álvarez, preparador físico del Club Deportivo Proas. Bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal, Alberto? Muchas gracias, como siempre, por traernos Nada, nada, y a que salgan cosas interesantes y bonitas. eso es. Y tenemos también a Susana de los Reyes, que es directora del máster de Psicología y Coaching de la Universidad Europea, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, también quería Samu hacer una introducción, ¿no? De ella, o sea que... Bueno, Bueno, bienvenida sí, lo primero. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí hoy y disfrutar de este ratito. Encantada de estar con vosotros. Felicitaros por la labor de Proas y por todo lo que estáis haciendo también de difusión. Muchas Así es que gracias. gracias. Y bueno, yo Samu, si si quieres, quieres... iba a hacer una presentación porque me toca de cerca. Susana ha sido uno de mis motores de búsqueda porque ha sido una de mis profesoras en el máster de Psicología y Coaching. Pero creo que la presentación la va a hacer con lo que vamos a escuchar hoy aquí, con la actitud que ella transmite y tiene ante todas las cosas, así que simplemente agradecerte, Susana, delante de todo el mundo que hayas accedido a tener este ratito con nosotros. Así que muchas gracias. Un placer, un gusto y seguro que nos quedamos con ganas de más, porque solo con el título era para estar aquí toda la tarde y saldrán más cosas, así es que Sí, encantada. suele pasar muchas veces, ¿no? Al final queremos que esto dure pues unos 40-45 minutos para que sea algo que entre semana te lo puedas ver en un ratito, pero sí es verdad que muchas veces hay algunos temas que se nos quedan como, "Joder, pues podríamos haber estado un poquito más", pero bueno, vamos a ver qué sale. Muy Como he bien. dicho, vamos a hablar hoy de los roles dentro de un equipo. Entonces yo quería empezar primero por saber qué tipo de roles hay dentro de un equipo, ¿no? Porque a lo mejor desde fuera solo se te viene a la cabeza, bueno, pues el capitán, que será el líder, y bueno, el resto, pues qué tipo de roles hay aparte de todo eso. Muy bien. Yo lo primero que, antes de decir qué tipos de roles hay en un equipo, yo lo que presentaría es, digamos, la clasificación. Tenemos roles formales o funcionales y roles más informales. Hay cientos de clasificaciones. Yo os diría que los roles funcionales o formales son los que tienen que ver con la estructura. Son los que son necesarios para el logro de los objetivos y están asociados a las tareas, a las responsabilidades y al propio proceso, ¿no? Esto da igual que sea en un equipo deportivo, que sea en una empresa, que sea en cualquier tipo de organización. Si lo asociamos a fútbol, es el rol que hay en el campo de juego, ahí donde el capitán o donde delantero o demás. Y luego están los roles informales que para mí son claves en la consecución de los objetivos y en los resultados, que son los que se forman a través de las relaciones y de las interacciones entre las personas. Y estos sí que tienen muchísima más posibilidad de análisis, ¿no? Porque el rol funcional se asigna, se destina a un objetivo y se asocia a una tarea necesaria para conseguirlo, ¿no? Pero sin embargo el rol informal, como depende de nosotros y depende no solo de nuestra posición y nuestra situación dentro del equipo, sino también de nuestra personalidad. Y ahí es donde ya la cosa empieza a complicarse, ¿no? Además de la interacción con otros roles, que esto ya es para nota, ¿no? Yo os diría que dentro de eso hay una clasificación enorme y podríamos destinar horas a las distintas clasificaciones de roles. Se asocian, por ejemplo, los roles de Belvin, que son roles que están asociados a el iniciador, el coordinador, son nueve tipos de roles, el cerebro y demás. Luego hay otra clasificación que podría ser, por ejemplo, Enneagrama. Enneagrama también se asocia a 9 tipos de personalidad, que son 9 motivaciones las que nos hacen conseguir o asociarnos a una consecución de un objetivo en base a nuestra motivación principal. Tenemos los temperamentos de Hipócrates, tenemos cientos de cosas que nos pueden llevar a hacer un análisis muy exhaustivo de cuál es el tipo de rol también más indicado dentro de un equipo y dentro de un entorno. Lo que pasa es que en cualquiera de las clasificaciones que escojamos,
hay un punto importantísimo que es cómo nos afecta el entorno. Claro, nosotros podemos tener una personalidad y llegar un día al campo de una determinada manera, pero ¿y cómo llega el compañero? Eso también nos va a afectar, ¿no? Entonces, yo diría que centrémonos en qué roles queremos analizar y cómo queremos ver dentro de un equipo qué queremos conseguir, analizando un tipo de rol u otro. A mí, Alberto, ya teniendo a Susana aquí, me vas a permitir que me aproveche un poco. Sí, sí. Con esto último que acabas de decir del contexto, querría decir que el rol el rol informal que tú tienes dentro de ese sistema podría cambiar dependiendo de tu estado de ánimo. Imagínate que llegas de otra manera, como has dicho, llegas al campo y a lo mejor has discutido, has tenido algún problema en casa y llegas y tu rol podría ser diferente al que tienes normalmente. Si hablamos de este tipo de roles que son informales, sin duda, porque tienen que ver con el sistema. Os voy a poner un ejemplo, yo creo que bastante claro, pero un poquito absurdo. En algunos equipos, en algunos grupos, en algunas empresas, en la reunión de los lunes llega uno por la mañana y es el graciosillo. Entonces, según entra a la reunión, suelta el chiste del fin de semana o es el que habla del partido o del resultado del Barça-Madrid y tal. Cuando en ese sistema esa persona un día falta, nunca falta el chiste y nunca falta la aportación de lo que ha hecho Real Madrid-Barça. ¿Por qué? Porque van cambiando nuestros roles en el sistema. Entonces el graciosillo puede no ser el graciosillo. Y cuando digo el graciosillo, también el agresivo o la persona controladora. Ahí en todos los equipos nosotros tenemos una tendencia natural. Indudablemente se producen posicionamientos dentro de los equipos en base al momento y podemos ser el controlador durante un tiempo y cuando pasa ese momento otra persona adquiere esa posición dentro del sistema. Esto no cabe la menor duda, lo cual no significa que nuestra personalidad va a tener una tendencia. Si somos los que queremos estar en todo momento analizando, observando y siendo los perfeccionistas de cada momento y de cada jugada, eso va con nosotros. Ahora, si un día no estamos, yo os garantizo que hay otro que va a entrar al detalle en todo eso. Entonces, en ese sentido, afecta tanto el entorno que podemos estar moviéndonos por los distintos roles en el sistema en base a lo que va ocurriendo. Eso sin duda. Qué bueno. Pues, como has dicho que hay tantos tipos de roles, quizás a lo mejor nos podemos centrar en 3 o 4 que a lo mejor sean los que más predominan o los que creamos que sean positivos, porque hablando de esto también, me decía Samu antes, algunas de las cosas que podemos hablar es, ¿hay roles positivos o negativos? O porque dentro de que lo que decíamos de la personalidad de cada uno es la que tiene y tal, ¿hay roles negativos que hay que intentar evitar? ¿O todos los roles tienen su parte positiva y no hay? Yo diría que todos tienen, el término positivo y negativo, y sobre todo cuando tiene que ver con personas, a mí me cuesta. O sea, yo no tengo bastante resistencia a escuchar y a afirmar lo de personas tóxicas o roles tóxicos. Todo esto me rechina bastante, porque realmente no se producen, hay situaciones tóxicas y momentos tóxicos. Entonces, dentro de eso que tú dices de vamos a centrarnos en unos, vamos a centrarnos, por ejemplo, en la parte más instintiva del ser humano, que en el deporte funciona de una manera clarísima, ¿no? Hay como 3 grandes grupos, ¿no? Que son las personas que tienen una tendencia más a conservar, ¿no? A conservar la situación, a conservar el recurso, y son personas que tienen una tendencia al proceso. Con lo cual, en la parte técnica, por ejemplo, los técnicos van a poner mucho foco en la jugada, en los tiempos, en la patada, en el momento, en qué sitio. Son una tendencia a optimizar los recursos, ¿no? Luego, sin embargo, hay otro rol más instintivo, que es el rol del
de formar parte de la manada, donde vas a estar más pendiente de tus compañeros, de que el equipo, de que el juego, de que todos estemos contentos, te lo paso, o sea, todo como muchísimo más centrado en la manada. Y sin embargo, hay una tendencia que en el deporte es muy útil, pero que también en determinados momentos, como cualquier rol, se te puede ir de las manos, que es el rol que va al objetivo, el que pone el foco, ¿no? Y esa persona va a conseguir, si tiene esa tendencia natural, visceral del instinto de poner el foco y ir hacia el objetivo, va a conseguir grandísimos resultados, lo cual no significa que en ese proceso se deje a los compañeros por el camino y diga, anda, mira, yo ni te paso la pelota ni nada de nada, yo tiro y meto los golazos, ¿no? Pero es un rol muy necesario, porque son roles en los que, entre comillas, arrasan. Sí, arrasan hacia el objetivo, con lo cual consiguen grandes resultados. Entonces, esa clasificación que es como muy básica y solamente hay como 3 tipos de perfiles, en cualquier organización nos es muy útil. Imagínate en una organización donde haya que conseguir unos resultados de ventas, pues tenemos a la persona que va a conseguir ese resultado sí o sí. Sin embargo, va a haber otros que van a estar conservando y procurando tener un cuidado en los recursos, no gastar más de la cuenta, que el presupuesto esté bien hecho, que los millones de Excel hasta que haces el presupuesto. Quiero decir que son 3 tendencias naturales de la víscera del ser humano que son muy útiles en los equipos. Y los 3 son necesarios siempre y cuando estén medidos. Si la persona que tiene puesto el foco en los recursos solamente mide el recurso y no mira el resultado, sino solamente lo que es optimizar, no va a conseguir nada. Si el que ha puesto el foco en la manada va a estar pensando siempre en que estemos todos contentos y felices y disfrutemos del juego, tampoco va a conseguir grandes resultados y se le van a olvidar también con qué cuenta, ¿no? Entonces, esas 3 motivaciones viscerales del ser humano son súper útiles, las 3 medidas. No sé si te he respondido, Alberto. Sí, no sé si quería decir algo, Samu, o... Yo iba a preguntar si sabiendo estas pequeñas cosas sería importante que nosotros como parte de un sistema conozcamos cuál es el rol que estamos desempeñando o cuál es el rol que están desempeñando nuestros compañeros. Si sería más fácil desarrollar nuestro trabajo si conocemos qué rol como has dicho, puede cambiar el rol, pero qué rol está desempeñando en ese momento o tiene más afinidad un compañero o yo mismo. Es decir, yo es que tengo este rol y soy consciente y creo que me saco potencial en este rol. Totalmente, Samu. O sea, es clave lo que acabas de decir. En las clases de negociación, yo creo, no sé si tú, porque yo imparto clases también en el MBA de allí de la escuela universitaria y les doy de Real Madrid y les doy clases de negociación. En las clases de negociación, cuando yo llego, los alumnos lo primero que dicen es porque yo negocio. Digo, chicos, que no, que aquí la clave está en cómo es con el que estás negociando. Porque si tú te autoconoces lo suficiente, ya sabes dónde vas a tener tus desviaciones, pero tienes que poner el foco en el otro, con lo cual imprescindible conocerlo, Samu, imprescindible. Mira, se han hecho vosotros, y además Alberto ha introducido el término liderazgo o líder, ¿no? En términos de liderazgo se han hecho cientos de estudios, ya sabéis, millones de libros. Durante un periodo de tiempo en Estados Unidos, en Stanford, se llegaron a presentar 1.500 trabajos de investigación sobre cuáles eran las competencias que tenía que tener un líder, ¿no? Las clave, ¿no? Entonces, indudablemente, competencias de comunicación, habilidades de negociación, todo esto sin la menor duda, ¿no? Pero aún así no se ponían de acuerdo. Y lo que hicieron fue seleccionar a 75 grandes expertos, los metieron en un aula y les dijeron, bueno, pues hasta que no saquéis cuáles son las competencias claves de un líder, no nos vamos a ir de aquí. ¿Y cuáles creéis que fueron? Lo primera, la gran habilidad de un líder es el autoconocimiento. Principal, la primera. Si yo no sé cómo soy, si no sé cuál es mi momento de debilidad, mi motivación principal, y qué cosas son las que me favorecen o las que me perjudican en mi camino hacia la consecución de los objetivos, mal vamos. El segundo punto eran mis relaciones, cómo me relaciono yo con los demás. Después de tener ese autoconocimiento, cómo lo manifiesto con los demás. El tercero era
la consecución de los objetivos, cuánto tengo puesto el foco en conseguir un objetivo. Y el cuarto era la gestión de la ansiedad y del estrés. Si os fijáis, con estos 4 puntos claves de liderazgo, ¿qué más da la competencia de habilidad? Si la habilidad de la comunicación, si la voy a desarrollar, o la de la negociación, porque ya sé dónde estoy y dónde no estoy. Entonces, es clave, es necesario conocer cómo somos nosotros, qué nos tiene sujetos o qué nos tiene más sueltos ante una negociación, por ejemplo, y cuánto sabemos del que está enfrente de nosotros. Si en un campo tenemos tenemos en un equipo tenemos a 6 personas de 8 muy enfocadas al objetivo, ahí tenemos que trabajar con ese equipo de una manera muy diferente a si tenemos a 6 de 8 enfocadas al trabajo en equipo. Porque la consecución de los objetivos en un caso va a estar muy clara, pero también el nivel de motivación y de persecución de unos a otros por conseguir el objetivo va a estar muy presente. Igual que en el que estamos todos muy asociados al equipo, la consecución de los objetivos igual nos despistamos con tanta fiestuki entre nosotros, ¿no? Qué bueno, esto me estaba recordando porque qué importante es para los entrenadores saber exactamente con quién vas a negociar, que al final, en cierta manera, tienes que convencer a tus jugadores de que hagan lo que está en tu cabeza. Y me recordaba un poco a lo que, bueno, aquí en Proas estamos, siempre nos contestan un test antes de, lo dijimos en la otra charla, nos contestan un test antes de venir a entrenar para saber cómo más o menos vienen los jugadores. Es un test muy sencillito de el sueño, el estrés, dolor muscular y fatiga. Es muy sencillito, pero ya enseguida te da una visión rápida de, aunque les conozcas, vuelve a hablar con ellos que no sabes cómo vienen. Y ya vas a estar durante toda la sesión pues regulando un poco tu comunicación con esas personas. Y esto que tú acabas de decir es clave, porque si estamos teniendo en cuenta la personalidad, el concepto de personalidad, no el de carácter o el de temperamento, sino el de personalidad, tiene como 5 puntos importantísimos. Uno es la percepción, ¿vale? Otro es la cognición, el conocimiento básico. Otro es la emoción, otro es la motivación y otro es la acción. Es decir, dependiendo de cómo tú vengas y qué emoción traigas, va a repercutir en esa sesión. Si tú vienes con una emoción que por lo que sea, por temas externos a lo que es el momento de juego, vienes con una emoción de tristeza o con una emoción de rabia, eso se va a ver reflejado en el momento, independientemente de que tu motivación principal sea una u otra. Entonces, cuando tú dices hay que hacer un test en cada sesión, indudablemente no sé si esto hace falta o no hace falta porque yo no estoy en ello, pero lo que no cabe la menor duda es que cuando haces el test es el momento el que estás analizando, no lo que es la persona. No, me acabas de dar una idea, no sé si se podría llevar a cabo porque creo que habría que generar cultura primero, pero imagínate en ese test que después de haber hecho un trabajo con ellos explicando qué emociones existen, cómo las siente cada uno, imagínate simplemente eso que has dicho de qué emoción traes hoy. Y es muy difícil porque creo, eso ya es opinión y me estoy metiendo en un berenjenal que no me llaman, creo que no se nos educa desde pequeñitos en saber hablar y conocer qué emociones tenemos. Pero sería muy interesante el que después de un autoconocimiento y sabiendo esas emociones, que lo supiésemos identificar, que lo supiesen identificar los jugadores, decir, oye, yo vengo así hoy. Es fundamental, Samu, y hacer un trabajo de emociones requiere un tiempo, pero una vez que una persona identifica sus emociones, no solo las emociones desde el punto de vista teórico, sino las emociones principales que destacan en uno mismo, pero volvemos otra vez al mismo sitio, es autoconocimiento. Si yo soy una persona, que tenemos una tendencia cada uno a tener una emoción que predomina en nosotros, ¿no? Por ejemplo, las personas que tienen como emoción principal la alegría, cuidado, que si esa alegría es una alegría sana y natural y auténtica, es maravilloso, pero si lo que estamos es manifestando alegría para negar otra emoción, eso está ahí, eso no se puede evitar. Entonces, el trabajo de identificar emociones es maravilloso. Mira, yo cuando trabajo en organizaciones, y no estamos educados para nada, cuando trabajo en organizaciones donde temas, asuntos informáticos, ingenierías y demás, es divertidísima la primera sesión de emociones.
porque les preguntas a los ingenieros, ¿qué emoción traes? Y dicen, bien. ¿Cómo que bien? No, ¿qué emoción traes? Regular. No, ¿qué emoción traes? No estamos educados en las emociones. La gente no sabe identificar emociones en determinados momentos. Yo creo que estamos avanzando a pasos agigantados. Incluso en la escuela, deporte base, se está trabajando mucho las emociones, pero nos falta mucho recorrido y además nos falta una cosa muy importantísima, es que según vamos creciendo, la tendencia es a negarlas o a desplazarlas. El conectar con la vulnerabilidad de cada uno cuesta muchísimo. Y a veces aprendemos emociones, aprendemos a identificarlas y luego queremos echar un pasito atrás por si acaso nuestra vulnerabilidad queda demasiado al descubierto. Mira, pregunta, por ejemplo, en el chat Isidro, dice, ¿puede llegar a ser limitante conocer tu rol en el equipo o como entrenador, porque él es entrenador, darle un rol a cada jugador? Dice, más bien, ¿cómo no hacer que sea limitante? Yo aquí también quiero añadir, ¿se puede imponer un rol a un jugador o tú te tienes que adaptar a sabiendo cómo es ese jugador? A lo mejor en un partido o en una situación en concreto sí que puedes intentar, ¿no? Pero a lo mejor a la larga no. Pregunta. Claro, cuando decimos, totalmente, una pregunta interesantísima, porque imponer un rol, ¿qué rol? Un rol funcional, es decir, yo siempre digo, la responsabilidad es una cosa y la tarea es otra. A mí se me puede imponer una tarea, no solo imponer, se me puede pedir y se me puede requerir con una determinada tarea que no sea la tarea más asociada a mi tipo de personalidad, a mi tipo de rol informal. Y lo puedo hacer y lo puedo hacer muy bien. Ahora, lo que es difícil, muy complicado, es conectar con un rol informal con el que soy totalmente opuesta. Si yo soy una persona que miro mucho los recursos y miro mucho el proceso o miro mucho al equipo, no me pueden imponer de por vida un rol que tenga puesto el foco en los objetivos. ¿Por qué? Porque iría contra natura, algo que vosotros trabajáis muy bien en PROAS, que tiene que ver con los valores. Los valores al final están asociados a lo que nosotros nos sentimos más cómodos. Entonces, si para mí el valor del respeto es uno, y en un determinado momento yo para conseguir un objetivo tengo que ser irrespetuosa, puedo vivirlo desde un punto de vista muy puntual, pero no puedo vivir en la falta de respeto porque es un valor principal para mí. Pues lo mismo pasa con los roles. En un determinado momento tú puedes ser el motivador, el iniciador, el observador, sin duda. Sin duda. Ahora, si tú quieres que la persona siempre sea el observador, estás negando sus competencias y sus habilidades y entonces ya nos estamos moviendo de sitio. Lo principal para sacar el mayor partido de nosotros es conocer qué hacemos bien, desarrollarlo y lo que no se nos da tan bien, trabajar en ello. Pero no podemos negar cuáles son nuestras habilidades y nuestras competencias más iniciadoras. Buenísimo eso. No sé si Samu quiere preguntar algo, si no tengo yo otra pregunta también. Pregunta, Alberto, es que me absorbería todo. Lo de Susana lo absorbería porque sería volver a una clase de las que daba y... Porque creo que se ha ido a tocar antes, pero creo que no se ha llegado un poco a explicar el cómo se identifican los roles o si son fáciles de identificar, tanto para un entrenador saber los roles de su equipo y luego para un jugador saber su propio rol, que es lo que comentábamos antes, que quizás el primer problema es ese, que tú como jugador no sabes tu rol. A lo mejor hay jugadores que llegan y bueno, pues si yo soy defensa tengo que defender y ya está, pero hay algo más detrás. ¿Cómo identificas tú ese rol? Bueno, pues yo creo que parece que voy a hacer publicidad, pero no es publicidad, es realidad. O sea, ¿cómo se identifica? Se identifica a través de muchísima toma de conciencia de nuestro propio rol y del rol de las otras personas, los técnicos. Y para eso hay que echar un trabajo, hay que echarle horas. ¿Horas que son demasiadas? No, pero sí que son horas que hay que dedicar. ¿Por qué? Porque si no nos las dedicamos no vamos a conseguir nada. No podemos pensar que con 5 minutos nosotros vamos a sacar cuál es la personalidad de alguien, cuál va a ser su motivación principal. No, es un trabajo de día a día, es un trabajo de mancuerna, ¿vale? Cuando esos músculos que se desarrollan y que ahora cuando llega primavera empiezan a florecer, no se han producido a los 5 minutos del día 20 de marzo que llega la primavera, no.
Estamos desde verano con la mancuerna. Pues esto es igual. Es un trabajo diario, un trabajo de poco a poco. Para el técnico, fundamental. ¿Y lo puede hacer? Sí, pero lo tiene que hacer desde ese punto que yo os digo de saber cuáles son, no me gusta el término, pero las luces y sombras, ¿no? Que es aquello que nos potencia y aquello que nos limita. Esa es la parte más importante de nosotros y de la gente con la que trabajamos, ¿vale? Nosotros podemos tener un rol que se nos da muy bien ser iniciadores y no ser personas continuadoras de los procesos. Si somos así, tenemos que tenerlo en cuenta y buscar quién es el continuador de los procesos, ¿no? Y para eso hay que echarle un ratillo, sin duda. Te iba a preguntar, Susana, ¿crees que una persona en ese proceso de autoconocimiento, de saber qué se le da bien, qué se le da mal, aunque no llegue a conocer su rol, se ha visto truncado de alguna manera? Imagínate la educación de sus padres, un momento concreto en su vida en la que él siente rechazo o se ha visto desviado de ese rol en el que es más competente. O sea, es decir, te puedes encontrar un jugador que no sabe su rol, por así decirlo, o que viene a la sombra, te has ido a otro equipo y hay otro que ya hacía tu rol y te has buscado otro. Sin duda, hay un punto de inicio para trabajar el autoconocimiento, ¿vale? Y estamos metiéndonos muy en psicología, pero me parece clave, ¿no? Y no soy psicóloga, soy socióloga, he de decirlo. Pero hay un punto clave de inicio. Y yo creo que con Samuel lo trabajamos en el máster y yo lo trabajo mucho, que son nuestros referentes. ¿Quiénes son nuestros referentes? Cuando hablo de nuestros referentes son esas personas que por 1000 motivos han sido importantes en nuestro desarrollo. Aquí voy a introducir algo que desajusta y es, tenemos referentes que con su aportación limitante han conseguido que nosotros seamos o nos veamos de una determinada manera. Es decir, si yo vengo de un equipo donde nuestro referente, lo que ha hecho, o mi referente, lo que ha hecho ha sido limitar mi rol natural, yo he podido comprar esto y no estar desarrollando ese rol que tengo una cierta habilidad. Entonces, el estudio de los referentes es clave para el inicio del autoconocimiento, Samu. Clave. Entonces, la historia o la traza, que es lo que yo llamo, la traza de cómo una persona llega a un equipo, es un punto clave de análisis. Es decir, si tú imagínate que eres el técnico de un equipo, lo primero que tendrías que hacer es escuchar de dónde viene y qué trae aprendido esa persona. Pero qué trae aprendido no solo desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista qué capacidades o qué competencias se decía o se trabajaban o se desarrollaban en aquel equipo y cómo las vivía yo. Que me surgía, o sea, justo lo que acabas de decir es lo que no se hace, pero lo que sí que se ve todos los días es en ese rol funcional. Te llegan muchos chicos, imagínate un caso muy claro de, no, yo es que toda mi vida he sido delantero. Ya. Y le tienes que decir al chico que a lo mejor no, dice, pero es que llevo 20 años siendo delantero. Ya, pero yo le tendría que preguntar, ¿qué te llevó a ser delantero? ¿Cómo llegaste allí? ¿Qué pasó? No es una cuestión, y lo digo de corazón, no es una cuestión de arqueología emocional, que no hay que entrar ahí a saco. Lo que hay que ver es un poco la historia de cada uno, porque a veces desarrollamos unos roles que nos han colocado ahí alguien, nosotros hemos comprado y tiramos para adelante. Cuidado con coger un delantero y no analizar por qué es delantero. Claro, llevado a lo más táctico. Pero si le das la vuelta a ese rol más informal, también ha podido pasar, ¿no? Yo es que siempre he estado a la sombra en algún sitio y analizando todo porque me dijeron que era bueno en esto y... Ya está, claro. Sí. Pero a veces tenemos que tener la responsabilidad nosotros, como técnicos o como responsables de equipos, de cuánto hacemos nosotros para estar más cómodos con un determinado rol. Es decir, si a mí me cae bien este chico o me parece muy poco agresivo,
lo coloco en una posición donde está bien, porque pienso que esa posición es una posición que requiere un perfil mucho más agresivo. Cuidado con lo que estamos haciendo. Es nuestra responsabilidad también ver qué asignación de roles hacemos, ¿no? Y yo quería preguntarle también a Samu, porque aquí Samu el que hace las preguntas soy yo y me estás quitando a mí el trabajo. Perdón. Estás ocupando mi rol. Pero tú, como formas parte también de un cuerpo técnico, ¿cómo se tiene en cuenta todo esto del tema de los roles a la hora de luego, pues a lo mejor ves que el entrenador le está pidiendo una cosa a un jugador y tú has detectado que por su personalidad, por su forma de ser, pues a lo mejor, como hemos dicho antes, sí te lo puede hacer en un partido, pero si el entrenador se lo pretende inculcar en el jugador para toda la temporada, tú a lo mejor, ¿cómo se puede identificar si ese jugador sirve para lo que se le va a pedir a largo plazo? Porque ya hemos dicho que a corto plazo todos podemos hacer un trabajo, pero ¿cómo se identifica eso? Es difícil. Yo la respuesta que te daría sería, lo primero, basarnos en lo que ha dicho Susana al principio de las negociaciones. Es saber con quién estás hablando, cómo vas a hablar con él y cómo vas a intentar convencerle de que le vas a pedir algo que ahora mismo es una necesidad para el equipo, porque si no, no se lo pedirías, por supuesto. Y tener en cuenta la otra cosa que ha dicho Susana, va a estar cómodo ejerciendo ese rol durante un periodo de tiempo largo, porque si no, va a ser poner una tirita que se va a quitar mañana. Y no creo que sea... Si tienes una necesidad, lo que necesitas es cubrirla a largo plazo, no poner una tirita y ya está. Entonces, creo que todo esto es un análisis que los entrenadores no hacemos, pero que a través de las experiencias sí que lo hemos ido viendo. Con este jugador tengo que hablar de esta manera y convencerlo, hacer lo que le voy a pedir, hacerlo atractivo para él. Y no es lo mismo lo que te atrae a ti, lo que me atrae a mí o lo que le atrae a otro jugador. Entonces, es esa negociación, es hacerlo bonito y ver si va a salir rentable esa negociación a largo plazo. No sé si te he contestado, pero bueno, es... Y bueno, nada, entiendo también que es complicado. También por lo que comentábamos antes, ¿no? De que a lo mejor muchas veces el propio jugador no sabe realmente si se siente luego a gusto ahí, o porque muchas veces el jugador por jugar te va a decir que sí a todo, y hay a lo mejor jugadores que sí son capaces de decirte, oye, es que yo no me siento cómodo aquí o yo no quiero esto porque no me veo capacitado, y otros jugadores que a lo mejor aguantan por jugar o porque es lo mejor para el equipo, pero realmente ellos no se sienten cómodos. Claro, yo creo que si cogiéramos, lo primero es, pienso, por mi experiencia, que tanto los entrenadores como los técnicos saben muchísimo más de lo que creen que saben en muchos casos. Quiero decir, hay una habilidad natural de conocer cuáles las competencias, los roles de las personas y de los jugadores. O sea, no tengo la menor duda. Yo siempre digo, como en comunicación no verbal, sabemos mucho más de lo que creemos, lo que pasa es que no nos hemos parado a analizarlo. Y con esto pasa igual, indudablemente. Pero si yo tuviera que decir lo que hablabais de largo plazo y de corto plazo, si tuviera que decir cuál sería la forma de hacerlo, yo combinaría la estrategia y la táctica del trabajo en equipo con la estrategia y la táctica del trabajo del jugador. Ahí está la clave. ¿Qué pasa? Que muchas veces pues se van a chocar, pero todo ello desde la conciencia, desde tener en cuenta lo que estoy mirando. ¿Vale? Estoy mirando la estrategia del equipo, estoy mirando la táctica del equipo, pero también tengo que ver la estrategia del profesional y la táctica del profesional. Cómo viene ese profesional y cómo viene ese jugador al campo un determinado día y cuánto de alineado o no está con ese equipo y con los objetivos de ese equipo. O sea, indudablemente esto requiere un trabajo, pero es un trabajo más de tenerlo muy presente, aparte de que sean necesarios conocimientos, sin duda, y dedicación, pero de tenerlo muy presente, de darnos cuenta cómo las personas influimos muchísimo, muchísimo, muchísimo en el momento y cuánto de nuestra personalidad, que es muy variada y muy, muy diferente, la singularidad de la que hablaba Samuel hace un ratito, de cada uno, va a marcar cómo vamos a estar en cada momento y cómo vamos a influir en la consecución del objetivo y en los resultados de ese equipo.
la singularidad nuestra, de nuestra personalidad y en nuestro momento. Preguntan también por el chat. Bueno, Samu, no sé si quieres preguntar algo o añadir algo. No, iba a añadir lo del contexto porque me parecía muy interesante, pero a lo mejor abre otra puerta que habría que cerrar en un momento. Pero cómo cambian los roles dependiendo del contexto, de si venimos de ganar o venimos de perder, si hay un conflicto o no hay un conflicto. Pero si metemos el término conflicto, yo ya me quedo aquí. Por eso, vamos a escuchar lo que están preguntando. Y Perdigol decía, quería preguntaros que creo que hay que diferenciar mucho el rol deportivo al rol psicológico o humano en el grupo, que qué nos parece. Y yo creo que tiene razón, ¿no? O sea, sí que dentro del equipo hay dos. Claro, he sido justo mi primera intervención. Una cosa es el rol funcional y formal dentro del equipo, que es la parte de estructura, la parte técnica, y otra cosa es el rol informal. Lo que pasa es que no podemos vivirlo como dos cosas diferentes. Tenemos que asociarlo, porque no existe una técnica sin un humano. Una pregunta, Susana, en las empresas, bueno, sé que en las empresas un poco más, pero en las deportivas, no sé hasta qué punto se está haciendo esto, el tener en cuenta ese rol informal que tienes para asignar un puesto de trabajo diferente, o para decir, en este puesto de trabajo creo que le sacaríamos más rendimiento a una persona con este rol informal, o que podría estar un poquito más acorde con el grupo de trabajo que vamos a formar. Sin duda, se están haciendo cada vez más intervenciones en empresas, desde el punto de vista no tanto del test de la personalidad puro y duro de la psicología, sino de los test de las relaciones entre las personas y cómo nuestra parte más formal y nuestra parte más informal consiguen mejores resultados. Es decir, hacer un proceso de selección buscando una determinada competencia o una determinada personalidad, desde mi punto de vista es arriesgado, pero tenerla en cuenta es necesario. Bueno. Yo quería hablar también, que lo hemos mencionado antes, sobre el liderazgo, porque quizás es lo que más destaca y también algo de lo que puede crear a un jugador más problemas, ¿no? Porque a lo mejor hay jugadores que creen que por su posición tienen que ser líderes y les crea luego problemas porque a lo mejor no están preparados o no saben, ¿no? Y quería un poco hablar de qué tipos de líderes hay, ¿no? Porque se me viene a la cabeza, pues a lo mejor en el Real Madrid, por ejemplo, los últimos capitanes, Ramos, Casillas, Raúl o Cristiano, que también ha sido líder tienen todos son como muy diferentes entre sí. Y parece ser como que, o sea, ser líder solo es de una manera, ¿no? Y yo creo que no, que hay varias maneras de liderar o por ejemplo en entrenadores, Mourinho o Guardiola son muy diferentes y ambos han sido capaces de liderar a su equipo y sacar lo mejor de ellos. Entonces, si podemos hablar un poquito de eso. Bueno, yo en esto me pasa como con el término conflicto, que podemos dedicarle todo el tiempo que queráis, ¿no? Lo primero es que pienso que el término liderazgo está ahora mismo muy mal tocado, muy mal gestionado y muy mal asignado, porque el liderazgo parece que cabe todo, ¿no? Entonces, nuevamente me vuelvo a lo que decía antes. Al final, lo importante son el referente, ¿vale? Y sobre todo, para conseguir algo de un equipo, ¿qué necesita un líder? Pensémoslo, influir puramente, no necesita otra cosa. Entonces, ¿desde dónde se puede influir? Desde todo tipo de personalidad. Y eso se asocia con lo que tú dices, Alberto. Me da igual que sea Mourinho, que sea Zidane, cualquier persona que consiga influir en su equipo va a conseguir los mejores resultados. Con lo cual, lo que necesitamos es saber qué tipo de líder es necesario en cada momento, ¿vale? O qué tipo de influencia, diría yo, es necesaria en cada momento. No es lo mismo tener un momento en el que tú tienes un equipo que está desmotivado a influir en un equipo que acaba de ganar la Champions. Estás en otra situación, pero la influencia para continuar, para conseguir esa motivación, para conseguir asumir que el hecho de que hayas ganado la Champions no significa que la tengas garantizada el año que viene, pero es la influencia en el equipo. Entonces, ¿qué tipo de líder es el mejor? El que va a conseguir el mejor resultado en base a la estrategia que quieres en el momento determinado. Y para eso
tienes que analizar nuevamente al equipo. ¿En qué situación está? No sé si quiere comentar algo, Samu. Estaba pensando, pues eso, en qué momento de la temporada y en qué momento del día. O sea, no es lo mismo el que te está liderando el equipo dentro del campo que el que cuando llegan al vestuario, que cuando están haciendo una sesión de entrenamiento que es un poquito más pesada. Lo estaba visualizando en lo más micro, no solo durante la temporada, quién es el que lidera o influye a sus compañeros, sino en cada momento del día ya tienes diferentes líderes, yo creo. Por eso es clave entender que en cada situación, en cada momento del vestuario, en cada momento del entrenamiento, en cada momento de la competición, hay que escuchar, hay que escuchar al equipo. La emoción que hay en el equipo en ese momento. No es lo mismo que tú vengas haciendo 5 partidos en los que estás ganando en el último minuto y perdiendo durante 80 minutos, ¿vale? Que 5 partidos en los que lo tienes ganado desde el minuto 2. Ese equipo no está en la misma situación. Hay que escuchar el equipo, hay que escuchar el momento. Y ya por último, si queréis, o bueno, si surge algo más, pues lo vamos comentando, pero yo tenía otra pregunta que es si hay, creo que no la he llegado a hacer, si hay afinidad entre los tipos de roles, si que digas, pues si estos roles y este rol va junto, tienes más probabilidades de conseguir tu objetivo, o que al final, pues depende también de cómo se maneje todo, ¿no? Como todo, pero ¿hay algún tipo de afinidad o hay algún rol que se debería buscar si tienes ya otro rol para intentar sacarlo mejor para el equipo? Hombre, todos los roles son necesarios, pero hay roles que son muy complementarios, ¿vale? Porque hay roles que tienen motivaciones que pueden generar mayor desencuentro, ¿vale? Tú imagínate entre roles que tienen muy claro que su objetivo es ganar, ¿vale? Y roles que tienen muy claro que su objetivo es tener poder. Esos dos roles, en un momento de alto nivel de ansiedad, de tensión, van a chocar. Sin embargo, un rol que sea una persona que busca la seguridad y busca la seguridad del momento y del proceso, con un rol que te aporta seguridad, va a ser muy complementario, porque los dos van a tener el mismo viaje hacia consecución de objetivo, ¿no? Pero todos son necesarios, porque no podemos tener un equipo donde, lo comentaba antes, ¿qué hacemos con un equipo donde no existe nadie que trabaje el trabajo en equipo? La confianza entre el equipo. ¿Qué hacemos en un equipo donde el conflicto es un conflicto manifiesto, donde a todos nos gusta estar en un momento determinado teniendo razón? Pues no es lo mismo que un equipo en el que se complementan personas donde el conflicto manifiesto les gusta y a otros que el conflicto latente pues se lo llevan bien. Bueno, pues hay menos tensión en el equipo, ¿no? Pero como ves, metemos un concepto nuevo y ya la liamos, porque estamos metiendo nuevamente más cosas para analizar los roles del equipo desde distintos sitios, desde cómo gestionamos el conflicto, por ejemplo. Eso es buenísimo. Cómo se gestiona el conflicto según los roles. Esa es de los momentos más brillantes de los equipos. Da para otro capítulo, si no. Así es. Pues no sé si por el chat alguien más tiene más preguntas o si Samu quieres añadir algo más o poner alguna pregunta más. Si no, yo así lo que tenía un poco apuntado para hablar, yo creo que está todo dicho. Creo que una de las cosas más importantes que estamos haciendo aquí en Proas y en lo del vestuario es dejar con ganas a todo el mundo. Así que creo que hoy se ha hablado mucho y se han abierto conceptos y creo que se han entendido. Y creo que es lo importante. Y sobre todo eso, a ver cuántos jugadores nos llegan el miércoles preguntándonos cuál es su rol dentro del equipo, a ver si... Tendrán que investigar ellos y buscar el autoconocimiento. Ya se habla. Bueno, eso sí, ahí por apuntar. El identificar tu propio rol puede ser también que te tengan que ayudar a alguien a identificarlo, o tienes que ser tú solo. Porque, por ejemplo, a mí me pasa que yo describirme a mí mismo soy muy malo. Entonces yo prefiero que me describa a la gente y en todo caso ya apuntar sobre eso.
para identificar el rol, ¿puede pasar lo mismo? Necesitas, o sea, lo normal es que busques, y para eso estamos Samu y yo, ¿no? Para ganarnos la vida. Lo normal es que busques a un coach que te ayude en ello, ¿no? Pero mira lo que te digo, Alberto, con lo que acabas de decir, yo ya tendría trabajo contigo. Soy muy malo describiéndome. Digo, vale, ya sé por dónde voy. Cualquier frase, cualquier palabra, nuestro relato de cómo somos nosotros ya nos hace identificarnos desde un sitio o desde otro. Entonces, mira, es un momento maravilloso el saber cuándo uno de nosotros se pone a trabajar sobre sí mismo, porque aunque haya cositas que te gusten más y otras que te gusten menos, lo que es seguro es que vas a sacar tu mayor potencial y vas a conseguir igual cosas que no conseguirías si no entras en ese análisis. Y tampoco es arqueología, que no nos volvamos locos. Sí, no, yo creo que lo importante primero es saber lo que necesitas y luego ya pues ir buscando la solución. Pues Voy a nada. contar, Alberto, voy a contar una anécdota muy rápida del primer día de clase para que veáis el potencial que consigue sacar una persona que se dedica a esto. El primer día de clase, bueno, Susana se dedica también a la comunicación no verbal y simplemente me vio, no sé qué vio en la cara que yo necesitaba preguntar algo y por ser el primer día de clase no lo iba a preguntar. Y me dijo, Samu, ¿qué te pasa? Digo, no quiero que te des miedo, pero sé que quieres preguntar algo. Y simplemente con eso ya potencia el que yo, que tengo una pregunta interesante para mí, no tiene que ser interesante para el resto, que la suelte. Entonces, imagínate tener una persona que te está ayudando en ese autoconocimiento, de que yo en ese mismo momento me estaba diciendo, no preguntes, ¿y para qué? Si seguro que es una tontería. Pues hasta ese punto te puede llevar de que te está enseñando a potenciarte tú a ti mismo. Entonces, para mí es brutal, para que la gente que está escuchando esto vea la repercusión que tiene en uno mismo y el potencial que te puede sacar. Muchísimas gracias. Para otra charla nos propone Carlos hablar de los gestos no verbales. Sí. Y ya por último, Perdigol vuelve a preguntar ¿en qué porcentaje creéis que un psicólogo deportivo influye en el rendimiento deportivo? Aquí, claro, siendo vosotros, tenéis que tirar a lo alto, ¿no? No, yo en esa, lo siento Susana por saltarme, Sí. pero es algo tan difícil y que no se puede medir como se puede medir ahora mismo la fuerza o la velocidad, que parece que no tiene, es la guerra que tenemos ahora mismo, de que parece que no tiene tanta repercusión, pero está ahí y realmente, bueno, con esto que acabo de contar, ya estáis viendo que el potencial es mucho, mucho más alto porque la velocidad desaparece, la fuerza desaparece y no está todo el día. En el ser humano no estás desarrollando tu fuerza o no estás haciendo fuerza, no estás corriendo rápido y todo el tema emocional y mental está constantemente contigo. Pues imagínate que el cerebro y las emociones, que son las que mueven las piernecitas y los brazos de diferente manera, son lo que dan los matices. Imagínate hasta qué punto tiene repercusión. Bueno, al final está claro que todo suma. O sea, que yo creo que igual que se tiene preparadores físicos, entrenadores de porteros y tal, al final el psicólogo deportivo es algo que va a ser también algo fundamental. Pero es lo que hemos dicho antes, ¿no? Que al no estar acostumbrados quizás o no verlo mucho, pues se pasa por alto, ¿no? Pero yo creo que poco a poco se va a hacer el hueco. Diría una cosa, me parece, la respuesta de Samu me parece, vamos, la comparto 100%. Yo lo que diría es que no podemos olvidarnos que todavía tenemos algunas personas y en algunos entornos el término psicólogo tiene una connotación que no siempre está bien vista, ¿no? Entonces, a mí me gusta decir que el acompañamiento emocional al deportista tiene resultados maravillosos. Dentro de esto, ¿hasta dónde? Pues hasta donde queramos. Y cada persona necesita un tipo de acompañamiento. Pero el acompañamiento emocional no al deportista, el acompañamiento emocional al profesional de cualquier ámbito tiene grandes beneficios. Muy bien, Buen cierre, buen cierre. Eso te iba a decir, digo, con esto ya queda cerrada
el capítulo de hoy. Pues nada, muchas gracias a todos los que habéis estado en el chat: Perdigol, Álvaro, Carlos, Dani, Alanza, Santi, Isidro y Carla. Y muchas gracias, Samu y Susana, por haber estado este ratito con nosotros. Ya sabéis que luego esto lo podéis ver en YouTube resubido y nada, pues esperemos poder hablar de más temas de estos, porque creo que se han quedado mucho por hablar y que ha sido muy interesante, así que nos vemos en la siguiente. Muchas gracias, Alberto. Muchísimas gracias por invitarme, ha sido un honor, un placer y cuando queráis volvemos. Muy bien, te tomamos la palabra. Hasta otra, chao. Hasta otra.